esqueleto. Cuando comenzó su curso de biología, seguramente vieron origen del universo, origen de la vida, evolución, organismos vivos, clasificación, para después de revisar todos estos conceptos caer en cero. Y entendieron ahí, debido a la teoría celular, que es esta teoría que explica cómo la célula es la base de los organismos vivos, que los organismos vivos pueden definir como mínimo como una célula en 3 puntos de vista: forma o estructura, función e información. La teoría celular justamente nos dice que la célula es la mínima estructura que tiene vida. La célula es la mínima unidad funcional que tiene vida. Y la célula es la mínima unidad informática o genética que tiene vida. Estos 3 conceptos, estructura, función e información, se pueden congregar en uno solo, que es unidad biológica. Podemos decir entonces que la unidad biológica de los organismos vivos es la célula. Eso significa estructura, función e información. Y a eso le llamamos teoría celular. La teoría celular me dice que la célula entonces es la unidad biológica de los organismos vivos. Después de esas clases entraron a conocer esta célula y seguramente vieron membrana. Creo que en la clase anterior vieron membrana. Ahí entendieron que la membrana es una bicapa de lípidos que tiene proteínas, receptores, canales, poros, bombas, etcétera, para hacer transporte y para delimitar la célula. Es decir, la membrana va a ser la que nos va a decir: de acá para adentro soy yo, de acá para afuera no. ¿Eso es otra célula o es la parte de afuera, la parte extraña? Juntando estas 2 ideas, teoría celular y membrana, tengo la idea entonces que la célula va a ser una bolsa, la membrana, y adentro de ella hay una sopa, todo lo que está adentro, que es el citoplasma o citosol, donde voy a tener una serie de organelas, núcleos, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, retículos, vacuolas, etc. Todas en un caos moviéndose. Es decir, tengo la idea que la célula es una suspensión de organelas dentro de una solución, porque no es solo agua, es una agua que tiene sales, etc. Una solución bacterada, porque necesito controlar el pH, o sea, debe ser un baja. ¿Okay? Una suspensión de organelas en una solución bacterada. Ese es mi célula. Esa era la idea de célula, hasta los años 60 más o menos. Cuando los 60, algunos científicos comienzan a cuestionar esa idea, no para tumbarla, no negándola, sino para especificar algunas cosas debido a dudas que ellos presentaban más bien desde el punto de vista probabilístico. ¿Por qué? Porque decían: yo puedo hacer una reacción química en un tubo, cojo un tubo, meto la sustancia A, la sustancia B, estas van a reaccionar y me da la sustancia C. Pero probablemente esto demora algo, o sea que A encuentre a B en el tubo y reaccione para dar C, tiene sus condiciones. Demora, tiene algún tiempo que tomarse, de repente necesita calentarlo, un catalizador, etcétera, para que suceda. Es decir, no es muy fácil que suceda esa reacción. Y si yo estoy diciendo que la vida es producto de reacciones químicas que suceden en el organismo o en mi célula, para ser más simplista, quiere decir que mi célula es como un tubo de ensayo, donde yo voy a tener cosas que van a reaccionar y producto de esas reacciones es la vida. Pero, ¿cuántas sustancias tiene ese tubo de ensayo? Miles.
10.000, 20.000 sustancias. Y esas tienen que encontrarse entre ellas para poder reaccionar y dar algunas otras sustancias que son las que necesito. Y deben de encontrarse para reaccionar justo en el momento preciso. Porque si fabrican alguna cosa cuando no la necesito, hasta me puede matar. Entonces tienen que encontrarse dos sustancias entre miles justo en un tiempo predeterminado. Estos científicos por los 60 decían, eso es bien improbable. Porque que se encuentren dos sustancias que están solas no es muy fácil. Imagínense lo que es encontrar de dos sustancias entre 20.000 o 30.000 sustancias. Eso es casi muy improbable. Entonces comienzan a pensar en que el interior de la célula probablemente no sea una sopa caótica de estas cosas, sino que de repente tiene un nivel de organización. Algo debe estar ordenando para que estas cosas sucedan más fácil, si no sería muy improbable que sucedan. Comenzando los 60. Finalizando los 60, a alguien se le ocurre hacer un experimento bien sencillo, pero bien ilustrativo para tratar de comprobar estas ideas. Observa células en el microscopio y observa la forma más o menos redondeada y en el centro, casi siempre central, el núcleo que brillaba. ¿Y por qué brilla el núcleo? Las cosas brillan cuando las iluminamos, cuando son transparentes y las iluminamos, y brillan unas más que otras por su densidad. Ese brillo se llama refringencia, y la refringencia es función de la densidad. Los núcleos brillan porque son más densos que el citosol. Por eso es que puedo observarlo en un microscopio, brillar. Entonces dicen, si es que brilla el núcleo porque es más denso, por tanto más pesado, entonces a estas células con núcleo central las voy a meter en un tubo de ensayo y las meto a una centrífuga. 10.000 revoluciones por minuto. Esa es una fuerza centrífuga enorme. Lo que quiere decirte es que las cosas pesadas a esa fuerza se caen. Claro, tienen que caerse. Entonces, centrifugaron a las células, las sacaron después de centrifugarlas y al microscopio. ¿Qué debieran verse? Células con núcleos ya no centrales, sino pegados a la membrana, porque se cayeron los núcleos por ser más pesados. Y cuando lo observan, los núcleos son centrales. La conclusión es bien sencilla. ¿Por qué no se cayeron los núcleos? Porque alguien los está sosteniendo. Lo están agarrando a los núcleos, por eso que no se caen. A pesar de meterles tremenda fuerza, no se caen. Y nace la idea de debe haber al interior de la célula algunas estructuras que deben mantener fijas a estas organelas, dentro de ellas el núcleo, y no permitir que éstas se caigan. Y de repente, no solo que no se caigan, sino que sirven de repente para otras cosas, porque estas no están fijas al interior, sino que se mueven. De repente este mismo citoesqueleto te permite el movimiento de estas células, de estas organelas dentro de la célula. Ok, nace la idea del citoesqueleto. En efecto, pues existe este citoesqueleto, pero tenemos que esperar hasta los años, finalizando los 70 para comprobar que esto es así, que hay esas fibras. Y en estos años se pueden aislar esas fibras, encontrándose tres tipos diferentes de fibras, a los que les vamos a llamar microtúbulos a unas, microfilamentos a otras y filamentos intermedios a las terceras. Tres tipos diferentes de fibras.
Eso quiere decir que si me imagino yo que la célula en su interior va a tener estas fibras, de repente entonces puede ser así, como esta imagen. Esta imagen no es fotografía, es un dibujo, o sea, como me imagino, por tanto no hay escalas que se respeten. La membrana, una mitocondria, por acá un pedazo de retículo, una vesícula, de repente el lisosoma, por acá hay ribosomas encima del retículo, por acá hay ribosomas libres, etc. Y debe entonces la célula estar atravesada por una serie de fibras como estas, verdes, gruesas, microtúbulos que voy a llamar, o como estas que son como haces, como fileos que están entrecruzados, generalmente pegados a la membrana, microfilamentos, o como estos ligas que se bifurcan más cortos y que entrelazan a las fibras anteriores y a las organelas, filamentos intermedios, los tres tipos de filamentos. Por supuesto, idea, me estoy imaginando que puede ser así. No se puede ver el citoesqueleto porque en esos años, cuando se piensa que hay un citoesqueleto, se comienza a investigar de qué podrá ser. El primer candidato es proteínas, probablemente sea de proteínas. Entonces dicen, de repente no lo puedo ver porque la proteína es transparente. Y segundo, porque es muy delgadita de repente. Por eso es que no lo puedo ver en el microscopio citoesqueleto. Pero si es proteína, yo puedo colorear las proteínas. Los primeros experimentos colorearon proteínas. Un fracaso enorme, sale un manchón negro. Lógico, porque la célula no tiene proteínas solo en el citoesqueleto, tiene un montón de proteínas. En la membrana tiene un montón de proteínas. Así que si yo coloreo proteínas, se colorean también las de membrana, las internas, todo y sale un manchón negro. Fracasado. Los primeros experimentos para poder ver estas fibras de citoesqueleto datan de los inicios de los años 70 y lo hacen con la ayuda de microscopía electrónica. La microscopía electrónica hace cortes muy finos de la célula y los bombardea con electrones para que estos los atraviesen o reboten. Si los atraviesan es de transmisión, si rebotan es scanning. El scanning es muy bonito, es de transmisión atraviesa y como tienen electrones de muy alta velocidad, en las zonas donde hay menos tejido pasa más rápido, en las otras zonas se demora más y una placa fotográfica recoge esos electrones y esa es la imagen que ven. En el scanning se bombardea por encima y el corte es más grueso, y al bombardearse por encima rebotan los electrones que van con menos energía, el rebote de los electrones es tomado en una placa y esa es la imagen. Esa es muy bonita porque sale tridimensional, claro, porque el rebote sale en todas las direcciones, a diferencia de la transmisión, pero no puede conseguir mucha ampliación. Consigue con un scanning se puede conseguir hasta 300.000 ampliaciones más o menos. Con una transmisión puede llegar a superar el medio millón de ampliaciones. ¿Ok? Entonces dicen, podríamos hacer microscopía electrónica. Y los primeros intentos son microscopía electrónica con una técnica que se llama criofractura. Porque para microscopía electrónica los cortes tienen que ser muy delgaditos. Y siendo muy delgaditos de las células que son tejido blando, porque aún la cuchilla más afilada, a la hora de querer cortar, lo aplasta al tejido y lo logra. Por eso es que no se podían hacer. En los inicios de los 70 aparece una técnica que se llama criofractura, en la cual a los tejidos blandos se los mete a menos 70 grados, o sea, se los enfrían por 70 grados bajo cero. ¿Qué sucede? Se duran, porque el hielo se congela, todo el hielo se vuelve sólido. Y entonces ya no tengo que cortarlos, sino duros, les mete un golpe. Y al meter un golpe, ¿qué sucede con una cosa dura? Quiebra, ya no es corte, quiebra. Y se quiebra por el lado más débil. Si yo tengo una célula con su membrana y el citosol debajo, congelado, y le meto un golpe, seguramente se destapa la membrana. Esa fue la idea. Si yo logro eso con las células y destapo pedazos de células, si no puedo ver el túbulo, al menos podría ver la huella que deja el túbulo, si es que el túbulo sale encima. Son los primeros experimentos que se hacen para ver estos túbulos. Pero aún así, vería las huellas, vería cosas alargadas, pero no lo vería cómo son los túbulos. Cómo son los túbulos recién se pudo ver en los años 90, o sea, 20 años después.
La imagen que vamos a ver ahorita es una hermosísima imagen de una célula hecha por Darnell en 1996, o sea, reciéncito. Y eso ya lo hacen con la ayuda de la inmunología, eso nos ayuda mucho. Porque en la inmunología se sacan algunas sustancias, en este caso los microtúbulos o los microfilamentos por separado, se los inyecta a un ratoncito, a un animalito, y el animal va a fabricar anticuerpos contra esto, porque es extraño. Después le saco los anticuerpos del suero y les pusieron un colorante que fluorece con luz ultravioleta. Con ese colorante lavan después, lógicamente como está el colorante fijado a un anticuerpo específico contra tal sustancia, solo se va a pegar a esa sustancia y solo me va a colorear esa sustancia. Eso es lo que se hizo en estos años. Y la imagen que obtuvo Darnell fue una hermosísima imagen de una serie. Hermosísima imagen que seguro que cuando la ven ustedes dicen, ¿qué es esto? Puro rayas y manchas. Claro, ¿qué hizo Darnell? Sacó microtúbulos, los inyectó en un ratón, anticuerpos antimicrotúbulos, les puso fluoresceína, que es una coloración verde, cuando se los ilumina con un ultravioleta. Tenía sus anticuerpos con fluoresceína. Después sacó microfilamentos a otro ratón, anticuerpos antimicrofilamentos, le puso rodamina, que es un colorante rojo, anticuerpos rojos. Y después sacó filamentos intermedios, los metió a otro ratón, anticuerpos antifilamentos intermedios, y les puso cumarina, que es un colorante amarillo. Luego mezcló los tres tipos de anticuerpos con los tres colores diferentes y se los tiró a una célula. Lavó el exceso y esa célula se la metió a un microscopio de inmunofluorescencia que ilumina con luz ultravioleta para hacer fluorecer los colores. O sea que todo lo verde serán microtúbulos, porque son reconocidos por el anticuerpo antimicrotúbulo. ¿Ok? Y está conjugado con verde. Todos estos verdes son microtúbulos. Todo lo rojo será microfilamentos por el anticuerpo que usó, como acá vemos rojo, como acá hay rojo, como acá hay rojo. Y todo lo amarillo serán filamentos intermedios, unas hebras por acá, hemorroides por aquí, por aquí. Como estoy trabajando con luz ultravioleta, el núcleo tiene ácidos nucleicos que tienen un tipo de absorbancia de 370 nanómetros, que es el espectro de ultravioleta. Así que sin necesidad de usar colorante, veré el núcleo violeta o azul. Hermosísima foto que nos permite ver que los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios son hebras que están dentro de la célula. Y que a despecho de lo que me imaginé en los años 70, que eran unos cuantos tubos que atravesaban el citosol, no, pues son muy delgaditos y no son 10, 20 ni 30, cientos, si no miles de tubos que atraviesan de toda la naturaleza, toda la célula. Lógicamente, con esta red tan enmarañada de túbulos adentro, ¿qué se va a caer el núcleo cuando lo centrifugue? Está amarrado ahí, está sostenido por todas estas células. Y seguramente estas células sirven para hacer un montón de otras cosas, como vamos a ver a lo largo de la vida. Esos son entonces nuestros. Regresemos 20 años atrás, otra vez, o algo más de 20 años, para ver qué cosa es este citoesqueleto y comenzamos a definirlo y a conocerlo históricamente, desde que se lo concibe. El citoesqueleto fue propuesto, aunque no lo vieron todavía, lo vieron después, en 1970 por estos señores, por ser Bagley y Borosevic, son los que proponen la existencia de este citoesqueleto. Y lo proponen como un retículo microtrabecular. Retículo porque se imaginan que es como una red, eso significa retículo. Microscópico, muy chiquitito. Y trabecular porque se imaginan que está trabado. Es un
unas redes trabadas adentro, cosa que no se equivoca. Un retículo microtrabecular, visible al microscopio electrónico de alta aceleración porque estaba a punto crítico, o sea, la criofractura. Enfriarlo a menos 70, golpearlo y destaparlo. Así es como se lo ve por primera vez. Claro, con imágenes no muy claras, no como las en color que tienen estas últimas anticuerpos. Es el retículo de finas trabéculas que sostiene a las organelas, núcleos, mitocondrias, etc. y sirve incluso para que éstas se muevan al interior de la célula. Y esto es algo bien innovador que ellos propusieron. Nos proponen que este citoesqueleto debe ser una estructura dinámica. ¿Qué significa estructura dinámica? Que no es estable, no es la misma todo el tiempo, que se está formando y se está rompiendo constantemente, de acuerdo a las necesidades de forma y de función de la célula. Mi célula, por ejemplo, es de este tamaño y ya yo crecí, entonces necesito que mi célula sea más grande. ¿Qué hace? Fabrica citoesqueleto para empujar a la membrana y que sea más grande la célula. Forma. O función. Mi célula necesita desplazarse para allá. Fabrica citoesqueleto para que empuje a la membrana, se va así, rompe el citoesqueleto de acá y recoge su cola. Fabrica más allá, recoge su cola, fabrica más allá, recoge su cola y así se rueda. Claro, movimiento neoideo, eso es lo que hace el citoesqueleto. Por eso es una estructura dinámica. Está constantemente fabricándose y constantemente destruyéndose. Eso significa estructura dinámica. Seguramente eso también lo hacía difícil imaginar que existiera una estructura como esta. El citoesqueleto va a ser el responsable de la forma de las células, porque la célula está delimitada por la membrana, pero la membrana es flexible por su fluidez, entonces se aplasta, no podría darle forma a las células. Y tenemos fórmulas redondeadas, cuadradas, poligonales, cónicas, cilíndricas, y hay hasta los astrofitos y las neuronas que tienen formas bien caprichosas, alargadas, con puntas. ¿Quién mantiene esa forma de las células? No puede ser la membrana, es el citoesqueleto el que mantiene esa forma. Mantiene la posición de las organelas, claro, porque si los fija, les tiene una posición en la célula. Sirve de pista para mover las organelas, cromosomas y otras estructuras dentro de la célula. Las organelas se sientan sobre el citoesqueleto como rieles y se resbalan en este citoesqueleto. Así es como se mueven, porque ninguna organela tampoco está fija. Y genera movimiento celular. Por ejemplo, les dije, crece el citoesqueleto y la célula va rodando. O forma parte de cilios y flagelos, también para movimiento. Es el citoesqueleto el que está dentro de los cilios y flagelos. El citoesqueleto como estructura rígida es el que se mueve y al mover el citoesqueleto, todo el cilio o el flagelo también se mueve para que la célula pueda desplazarse. Esto es importantísimo. Forma sitios para fijar RNA mensajero. La información de mi célula está contenida en el DNA, en genes, unidades, cada una de esas se llama un gen y produce por lo menos una proteína, un gen. Tenemos, al principio pensábamos que éramos muy complejos porque íbamos a tener como 500.000 genes. No es así, somos mucho más sencillos de lo que nos imaginamos. No pasamos de 50.000 genes y calculamos ahora que debemos estar alrededor de los 35.000 genes más o menos. Pero eso significa que mi célula potencialmente puede producir al menos 35.000 proteínas diferentes. ¿Cómo se produce la proteína? El gen del DNA es pasado en información a secuencia de nucleótidos en RNA, se llama RNA mensajero. Y cuando la célula necesita, agarra un RNA mensajero y lo ensarta por la punta en el ribosoma. Y el ribosoma comienza a producir la proteína. Qué casualidad que la célula sepa exactamente en qué momento tiene que agarrar cuál de los 35.000 mensajeros que tiene y ensartarlo en el ribosoma, como ensartar por el grupo de una aguja, ensartarlo por la punta. Porque si lo ensarta el mensajero por la cola, no produce nada. Y si une el ribosoma a medio mensajero, a la mitad del mensajero, no produce nada, tiene que ser por la punta. Eso no es un evento tan al azar. Alguien debe guiar eso.
Porque si escoge el mensajero equivocado y comienza a producir una proteína que no necesita en este momento, la célula se puede morir. Sin embargo, todo se debe coordinar, porque el citoesqueleto tiene sitios para fijar mensajeros. O sea, es el citoesqueleto quien me va a guiar este mensajero y pensar de donde lo produzca en todo momento. Es importante, pero es una función que conocemos poco todavía. Interviene en la transmisión de señales del ambiente extracelular al medio y del medio hacia afuera. Claro, mi célula necesita comunicarse con el medio, porque tiene que nutrirse, por tanto, jalar nutrientes, y tiene que botar su basura, produce basura y tiene que botarla. Y tiene que recibir señales, comunicarse con otras células. La comunicación la hace, por ejemplo, a través de moléculas, hormonas, que vienen, se pegan a la membrana y dan la orden a la célula, y la célula ejecuta ese orden desde su núcleo. Y muchas moléculas no entran, no atraviesan la membrana, y las moléculas que llegan a la membrana no gritan a que el núcleo haga tal cosa. ¿Cómo pasa la orden desde la membrana hasta el núcleo para que la célula responda? El citoesqueleto es quien lleva la orden desde la membrana hasta el núcleo para que la célula pueda responder. Entonces, no son funciones triviales, no es el citoesqueleto una estructura más de la célula, es importantísimo. Eso quiere decir que cambia mi visión entonces del interior de la célula. Ya no puedo pensar que al interior de la célula hay una sopa donde hay un montón de cosas caóticamente moviéndose. No, debe haber una estructura altamente ordenada y el citoesqueleto es el responsable de ese ordenamiento. Por tanto, de repente el interior ya no es un líquido donde se muevan las cosas, sino ya es un coloide. Entonces no es tan fluido, tiene una estructura. Y si es así, de repente yo puedo cortar como un pedazo de suelo, como un adoquín, y ver qué cosa es lo que hay. Eso es lo que se ha hecho en esta imagen. Nuevamente es un dibujo, no es foto. Nuevamente no se conservan escalas. La membrana es celeste, por acá tengo el retículo, acá tendré algunas organelas, y miren acá, una mitocondria, estos de acá son tubos que lo atraviesan, serán los microtúbulos. Tengo otras fibras acá, debajo de la membrana, le voy a llamar microfilamentos, y un montón de hebras que unen a los filamentos anteriores con las organelas. Todas estas de acá, todas estas lo unen. Estos son los filamentos intermedios. Los tres tipos de filamentos. Existen estos tres tipos de filamentos porque existen proteínas diferentes que son las responsables de construir estos filamentos. Los filamentos más rígidos y más largos que hay son los microtúbulos. Estos microtúbulos tienen un diámetro de 24 a 25 nanómetros y son tubos reales. Eso significa que tienen un hueco en su interior y que no se pueden aplastar. Tubos reales con un hueco en el interior que no se aplastan. Los microfilamentos, los llamados filamentos de actina, debido a que la proteína que los forma es la actina, no son huecos, o sea, no son tubos, son sólidos, son rellenos, o sea, como cadenas, más bien formadas por eslabones, flexibles, pero muy resistentes, flexibles y resistentes, y son los más delgaditos, entre 3 a 7 nanómetros de diámetro. Si lo cojo en el ancho del eslabón, 7 nanómetros. Si lo cojo cuando se estrangula el eslabón, 3 nanómetros más o menos. Y los filamentos intermedios tienen un diámetro medio entre los dos anteriores, entre 10 a 11 nanómetros de diámetro, más gruesos que los microfilamentos, pero más delgados que los microtúbulos. Y son tubos también, pero son tubos virtuales, o sea, serán tubos con un espacio interior mientras tengan algo en el espacio. Pero si no hay nada, colapsan, se aplastan, como nuestros intestinos. Hay comida, están inflados. No hay comida, colapsan y las paredes se aplastan. Igualito con los filamentos intermedios. Son muy resistentes a la fracción.
muy resistentes de la razón, pero cortos, más chicos que los anteriores. ¿Y dónde están en la célula estos filamentos? Para saber dónde están, se hizo un experimento parecido al de Darnell con anticuerpos específicos contra cada tipo de filamentos coloreados con estos conjugados fluorescentes, pero por separado. Entonces tenemos en la primera imagen, por ejemplo, anticuerpos contra microfilamentos coloreados con fluoresceína. Si los viera en un microscopio de inmunofluorescencia, como es fluoresceína, los vería verdes. Pero acá se hace la imagen con un microscopio electrónico, y el microscopio electrónico no maneja colores, solo blanco y negro, por eso es que la imagen está en blanco y negro. En el segundo caso tenemos la célula coloreada con anticuerpos antimicrotúbulos y con fumarinos. Y en el tercero tenemos antipimentina. La pimentina es una de las proteínas que va a formar los filamentos intermedios, o sea, lo que voy a ver acá son filamentos intermedios, coloreados con rodanina. Y puedo apreciar diferencias notables. Por ejemplo, en el primer caso, los microfilamentos están hacia la periferia de la célula. Están hacia la periferia de la célula. Largos y bien definidos. A diferencia de los microtúbulos, que más bien no están en la periferia, es muy poco. Los microtúbulos más están al interior de la célula. Y por supuesto, también compruebo acá que no son pocos, son montones de fibras en el espacio del núcleo. Y los filamentos intermedios veo que su distribución es a lo largo de toda la célula, pero se ve medio borroso, no están bien definidos. Eso es debido a que son chiquitos. Estos son bien definidos porque son fibras largas. Pero estos de acá son tan chiquitos que muchos de ellos se los ve de punta, diagonal, y por eso es que me hace la imagen borrosa, pero distribuidos en toda la célula. ¿Ok? Así están distribuidos. Entonces, ¿la fluoresceína se utiliza para los experimentos? ¿la fluoresceína se usa para? No. La fluoresceína, la rodamina, la cumarina o cualquier otro es un colorante que yo tengo acá y lo puedo pegar a lo que se me antoje. Si yo lo pongo al anticuerpo antimicrofilamentos, los microfilamentos se verán verdes. Pero si lo uno al anticuerpo antimicrotúbulos, los microtúbulos se verán verdes. Dependiendo de qué cosa le ponga. Eso es artificial, yo puedo jugar con eso. Describamos entonces los primeros. ¿Cómo son estos microtúbulos? Los microtúbulos son tubos cilíndricos largos de 24 nanómetros de diámetro con paredes de 5 nanómetros de espesor. Esto quiere decir que si tengo una pared de 5 nanómetros, abajo la otra de 5 nanómetros, 24, 5 más 5, 10, menos 10 de paredes, el hueco que debe tener el tubo debe ser de 14 nanómetros. 24 menos 10, 14. 14 nanómetros es la luz interna en el tubo, el hueco que me deja el tubo. Está conformado por una proteína llamada tubulina. Esta proteína es globular, de la cual tenemos dos subunidades, la alfa y la beta. Subunidad alfa, alfa tubulina, y la beta, beta tubulina. Estas son subunidades de la misma proteína porque solo se diferencian en unos muy pocos aminoácidos, por eso son dos unidades de la misma. ¿Ok? Pero son diferentes. Por tanto, cuando se unen alfa y beta, forman un heterodímero. Hetero porque son diferentes y dímero porque son dos subunidades. Heterodímeros de tubulina. Con estos heterodímeros de tubulina se van a fabricar estos microtúbulos. Y yo puedo separarlos para observar de que son reales, que existen en la célula. Yo puedo congelar una célula y luego separar los microtúbulos y hacerles microscopía electrónica, por ejemplo, ya por separado, no para ver la huella, sino para ver el microtúbulo que es separado. Si hago microscopía electrónica de transmisión, o sea, que los electrones lo atraviesen, la imagen que tengo es esta. Pero ahí están los microtúbulos.
son estructuras reales, se pueden aislar de la célula, ahí los tengo. Y si hago scanning, o sea barrido, ya no atraviesan los electrones, sino los bombardeo por encima para que reboten, tengo esta imagen, ¿no? Una imagen tridimensional, porque el rebote me da la imagen en 3 dimensiones. ¿Ok? Ahí están, son tubos que los puedo sacar de la célula. Entonces, tienen resistencia. Y podría observarlas en funcionamiento, sobre todo para ver su dinamismo. Claro, los túbulos van a tomar el uso acromático para que los cromosomas migren durante la mitosis. Entonces yo podría observarlos de repente estos en mitosis. Acá tenemos una secuencia de imágenes de mitosis donde se observa. En la primera tenemos una célula que está en interfase, pero que ya recibió la orden de que se duplique, o sea, va a comenzar a hacer mitosis. ¿Por qué sé que está en interfase? Porque al verla en microscopio con inmunofluorescencia, veo el núcleo con coloración homogénea. O sea, todavía no hay cromosomas. Todo el DNA está como cromatina, por eso la coloración es homogénea. ¿Y cómo sé que va a entrar en mitosis? Que es una interfase que está terminando la interfase para entrar a probarse en mitosis. Miren ustedes alrededor del núcleo, una coloración verdosa. Esta coloración verdosa es porque a la célula yo la he tratado con anticuerpos antimicrotúbulos coloreados con fluoresceína. O sea que este núcleo todavía está homogéneo, pero comienza a colectar tubulina. O sea, comienza a colectar la molécula para hacer sus microtúbulos. Va a fabricar su uso acromático. Todavía no lo tiene, pero va a comenzar a fabricarlo. Esa es la señal de que va a comenzar a hacer mitosis. Ya tuvo la orden. Tiempo más tarde, la veo así. Esta ya está en profase. ¿Por qué sé que está en profase? El núcleo ya no tiene coloración homogénea, parece un plato de fideos, o un plato de gusanos. Ya se formó el cromosoma, los cromosomas, o sea, ya la cromatina ya se armó en cromosomas y eso ya lo veo acá como los gusanitos. Y la restringencia verdosa, ¿ven? Alrededor. O sea, está juntando más tubulina para hacer su uso acromático. Más tarde, identifico los polos, miren en el núcleo. Acá tengo un polo y acá tengo un polo. Hacia ahí van a migrar los cromosomas. Y otra vez la resistencia verdosa está fabricando sus microtúbulos para su uso acromático. Más tarde se separaron los polos, ya los cromosomas bien definidos, se separaron los polos. Pero en el centro, verde. Y por acá, verdoso. El uso acromático, por donde los cromosomas se están resbalando, se están desplazando. Y el uso acromático entonces viene a ser microtúbulos, porque esos son anticuerpos antimicrotúbulos. En esta imagen se lo ha cogido a la célula de perfil y me permite observar, miren todos los cromosomas en la placa ecuatorial acá. Y un cono verde acá y un cono verde acá. El uso acromático. Por ahí se están desplazando los cromosomas. Acá ya se están separando, ya está terminando la metafase, está entrando a anafase, se están separando. Acá tengo el cono y los dos futuros núcleos. Anafase definida, terminando anafase, ya están los dos núcleos separados y cada uno con su restringencia verdosa del uso cromático que tiene. Seguramente las membranas comienzan a estrangularse acá. Y la siguiente es telofase, ya se separaron. Núcleo acá, se separaron. Seguramente hay membranas que no las veo porque no tengo coloración para membranas en esta imagen, pero algo sorprendente. Lo verdoso que hay acá desaparece acá un poquito, por acá y por acá un poquito. O sea, el uso acromático es dinámico. Se forma cuando la célula lo necesita, pasa la mitosis, lo destruye. Es dinámico. Qué bonito sería si en alguna de estas imágenes yo puedo sacar los cromosomas, porque me molestan acá para ver el uso acromático. Y usando la misma técnica con anticuerpos, poder ver solo el uso acromático. Se puede hacer. Esta es la imagen que obtenemos al sacarle los cromosomas. O sea, el uso acromático es microtúbulo. Son microtúbulos.
ahí le he sacado los cromosomas, solo tengo el uso cromático, coloreados con anticuerpos antitubulina con fluoresceína, eso es lo que se ve, son túbulos. Y por esos túbulos es que los cromosomas se sientan y comienzan a resbalarse, por eso se van hacia un lado. Y a ninguno se le ocurre darse la vuelta e ir en sentido contrario. No, no puede. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Por qué no puede? ¿Por qué se mueve en una sola dirección? ¿Y cómo se ensamblan estos túbulos? ¿De qué están hechos? De tubulina, de heterodímeros de tubulina. Pero ¿cómo los ensamblamos en la célula? Se ensamblan heterodímero, 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 uno tras otro, en forma helicoidal. O sea, tengo acá un heterodímero, alfa beta, de tubulina, y luego viene otro dímero acá, alfa beta, y luego viene el siguiente acá, y el siguiente acá, y el siguiente, y el siguiente, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo como un resorte, dejándome un hueco en el centro. Claro, el tubo. El hueco del tubo. Así se ensambla. Yo puedo identificar una hebra sobre el tubo, esta de acá, alfabeta, 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 y así sucesivamente, toda la hebra. Esa hebra sobre el túbulo se llama protofilamento. Sin embargo, no existe realmente el protofilamento, porque yo no puedo sacar un protofilamento de un túbulo, ni formar protofilamentos y después pegarlos para hacer un túbulo. No se puede. El ensamblaje es helicoidal, como un resorte. Sin embargo, conocer el protofilamento es importante porque me permite conocer la estructura, hacer mediciones del tamaño para estos microtúbulos. Tanto así que, por ejemplo, yo puedo cortar por acá y observar desde abajo. Observaría esto. O sea, una superficie de alfas. Y si el corte fuese por debajo de esta, entonces vería azules, o sea, una superficie de betas. Claro, como una vuelta de resorte. Una vueltas de resortes continuos. Esto es muy importante porque indica que la posición del heterodímero cuando entra en el túbulo siempre es orientada alfa-beta. No puede ser alfa-beta, 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 beta-alfa. No, no puede ser beta. Si es alfa-beta, todos son alfa-betas. Eso es muy importante, se llama asimetría de protofilamento y me va a definir una propiedad que tienen los túbulos que es la orientación, la polaridad de los túbulos. Esa polaridad va a ser la clave para el desplazamiento de la sustancia sobre los túbulos. ¿Cuál es la función que cumplen estos microtúbulos? Sirven de andamio para determinar la forma de las células. Las células no pueden tener esas formas caprichosas con membranas porque estas se aplastan. Entonces necesito algo que refuerce esa forma. Son los microtúbulos, son andamios rígidos, columnas debajo de la membrana que permiten las diferentes formas de las células. Son pistas para mover organelas y vesículas. Claro, ahí se mueven resbalándose estas vesículas, o núcleos, o mitocondrias, o lisosomas, o vacuolas, etc. O forman las fibras del uso para separar los cromosomas durante la mitosis. Lo acabamos de ver en la imagen anterior. El uso acromático es formado por microtúbulos. Se disponen en forma geométrica dentro de flagelos y cilios. Lo que hay dentro de un flagelo cilio son estos túbulos. Estos son los que se mueven y por tanto el flagelo se mueve. Y al moverse el flagelo se desplaza la célula. Entonces son los responsables del movimiento ciliar y flagelar. ¿Cómo se ensamblan? Se ensamblan como heterodímeros de tubulina que se adicionan a un extremo, el extremo de crecimiento. Ajá, comienza la idea de polaridad. Es decir, se van uniendo a este extremo, todos los dos, y va creciendo el túbulo por acá. No se pueden unir al otro extremo, no. Más bien el otro extremo sirve para destruir. Crece el túbulo por un lado y se rompe por otro lado, se destruye por otro lado. Eso significa que yo puedo identificar en un túbulo dos extremos diferentes, claramente diferenciables. Uno que le llamo de crecimiento y el otro que le llamo de destrucción. Eso me va a dar la polaridad en los túbulos. El ensamblaje de estos túbulos necesita que un dímero se vaya uniendo al túbulo y luego otro, pero la unión del dímero implica
enlaces químicos y estos enlaces químicos consumen energía. ¿Quién da la energía para la polimerización de estos tubos? ATP, guanosina trifosfato. A la guanosina trifosfato se lo hidroliza en el enlace gamma del último fosfato y esa energía se lo emplea para pegar el dímero al túbulo. ¿Cómo se ensamblan? Se ensamblan, dijimos, cuando se une el dímero en un extremo helicoidalmente. ¿Y cómo sé que eso es así? Con un experimento bien sencillo. Todas las células tienen su tubulina para formar sus túbulos. Entonces puedo coger células que tienen su tubulina y les doy unas cuantas tubulinas marcadas radioactivamente. Por ejemplo, puedo usar fósforo 32 en algún aminoácido, tubulina marcada, y le meto al sistema. La célula va a comenzar a hacer su túbulo. A los minutos que yo le he dado la tubulina marcada, lo congelo y lo llevo al microscopio para ver dónde está la tubulina marcada que le di. Y voy a encontrar, acá tienen la tubulina celeste de la célula y estas tubulinas lilas son las que le di marcadas. Las voy a encontrar al inicio del túbulo. Minutos más tarde, la marca la encuentro acá, más adentro. Más tarde, la marca ya está acá. Y horas, por supuesto, este es un pedacito de túbulo, este túbulo es mucho más grande. Y horas más tarde, la marca está saliendo. Lo que quiere decir que no es que la marca se desplace en el túbulo, porque eso tiene enlaces químicos que no le permiten desplazarse, sino que el túbulo va fabricándose por acá nuevo y va creciendo, y por acá se está rompiendo. Entonces la marca llegará a un momento en que llega al extremo de finalización y va a ser rota también. Así se supo que el ensamblaje de los túbulos es así, helicoidal por un extremo. El extremo donde está entrando las unidades heterodiméricas de tubulina se llama extremo de crecimiento, extremo de polimerización o extremo más. Y el extremo donde está saliendo el heterodímero de tubulina se llama extremo de destrucción, extremo de despolimerización o extremo menos. Entonces tengo un extremo más y un extremo menos cuando se fabrican estos túbulos. Los microtúbulos, entonces, van a estar formados por unidades globulares que constan de una sola molécula de tubulina. Las tubulidades se disponen en hileras longitudinales llamadas protofilamentos. Repito, el protofilamento no existe en forma real, no puedo sacarlo, es solamente una representación de una fila de estas unidades heterodiméricas en el túbulo. En un corte transversal se nota que los microtúbulos casi siempre contienen 13 subunidades. Para eso me sirven los protofilamentos. Porque si corto el túbulo, comienzo a contar 4 protofilamentos ahí. Tienen 13. Salvo algunos que llegan a tener 10 cuando forman siglos y flagelos, que vamos a ver en las clases. Cada protofilamento presenta una estructura asimétrica. Esto es importantísimo. Esto quiere decir que el protofilamento comienza con alfa y tiene alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta y termina en un beta. No puede comenzar en alfa y terminar en alfa, o comenzar en beta y terminar en beta, no. Alfa, beta y comienza en alfa y termina en beta. Esto se llama asimetría. Significa que los heterodímeros entran alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Nunca puede entrar alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, beta, alfa, beta. No puede invertirse. Siempre ordenado. Y esta característica de asimetría que le da un extremo alfa y un extremo beta al protofilamento es el que permite tener la polaridad en el túbulo. La polaridad significa que cada túbulo presenta dos extremos diferentes, el extremo más y el extremo menos, el de crecimiento y el de destrucción. La polaridad estructural de los microtúbulos es clave para entender el movimiento sobre los microtúbulos. Es decir,
Habrá sustancias que se mueven solo hacia el extremo más y no pueden moverse hacia el menos. Y hay otras que se mueven hacia el menos y no pueden moverse hacia el más. Por eso es que los cromosomas, sentados sobre el microtúbulo, se van hacia un lado. Ninguno puede voltearse e ir al otro lado. No, porque solamente se mueven en ese sentido. Me define entonces la polaridad de los túbulos, me define la direccionalidad del movimiento de las sustancias en el interior de la célula. Pero estos microtúbulos, para poder funcionar, tienen algunas proteínas que están asociadas a ellas. Por ejemplo, una de estas proteínas son las PRM, se llaman estas proteínas, que significa proteína relacionada con microtúbulos. Eso significa PRM, proteínas relacionadas con microtúbulos. Estas proteínas, estas PRM, son varias. Y se los distingue algunas en tejidos específicos, como por ejemplo PRM2, que puede también descubrirse en el cerebro. Pero existen para todos los tejidos, por ejemplo PRM4, estas se encuentran en todos los tejidos. Estas PRMs tienen una porción globular llamada cabeza, que es la que se fija al túbulo, y una porción filamentosa o cola que sale proyectada del túbulo. O sea que mi túbulo pareciera ser un tubo peludo, porque todo el tubo está cubierto con PRMs, cabezas pegadas y las colitas que salen proyectadas del tubo. ¿Para qué sirven estas PRMs? Interconectan los microtúbulos formando haces visibles, puentes transversales. Es que si yo tengo los túbulos que sostienen la estructura de la célula, cuando hay un peso sobre la célula, como acá por ejemplo tenemos este cuarto, para que soporte el peso del techo necesito columnas. Estos son los túbulos, columnas. Y estas columnas deberán estar amarradas entre ellas, porque si no, un peso excesivo dobla la columna, hace que ceda y esto colapsa, el techo colapsa. ¿Cómo hacemos que no colapse el techo? Cuando las columnas están unidas con vigas. Las vigas sostienen y distribuyen el peso entre todas las columnas. Lo mismo sucede en la célula. La célula necesita sus túbulos y estos deben estar unidos para soportar la presión que tiene del medio interno. Cuando los túbulos están alejados, entonces están unidos mediante filamentos intermedios. Pero los filamentos intermedios son filamentos multiproteicos que son difíciles de construir. La célula no se va a dar el lujo de construir filamentos intermedios para unir túbulos cuando estos están muy cerca. Si los túbulos están muy cerca, simplemente los pega o los une, no filamentos intermedios. ¿Quiénes son estas moléculas que unen a filamentos muy cercanos, a microtúbulos muy cercanos? PRM. Por eso interconectan microtúbulos formando haces visibles. Un túbulo, otro túbulo con sus colitas, esas colitas que tienen aminoácidos que son por polaridad parecidos, forman enlaces y se unen entre ellos, de tal manera que los túbulos ya no se puedan separar. Incrementan las PRMs, incrementan la estabilidad de los microtúbulos. Claro, mientras más PRMs tenga que amarren el túbulo es más estable. Alteran la rigidez de los microtúbulos. Mientras más uniones tiene el microtúbulo o los microtúbulos, más duros, más rígidos se ponen. Por eso incrementan la rigidez. E influyen en la velocidad de ensamblado o velocidad de ensamblaje. ¿Qué cosa es la velocidad de ensamblaje de los túbulos? Es la diferencia entre la rapidez con que crece el túbulo menos la rapidez con que se destruye el túbulo. Por ejemplo, si mi túbulo está metiendo 100 heterodímeros por minuto y bota 10 heterodímeros por minuto, está creciendo el túbulo. Pero si mete 10 heterodímeros y bota 100, más bien se está achicando, porque la velocidad de destrucción es mayor que la de crecimiento. La diferencia entre estas dos velocidades se llama velocidad de ensamblaje o velocidad de ensamblado.
Esta velocidad está influida por PRM. Porque si mis túbulos tienen más PRM, para poder destruir el túbulo tendré que separar el PRM, porque está pegado al túbulo. Mientras más PRM tengo, menos se puede destruir el túbulo. Por eso influyen en la velocidad del tablado. La actividad de las PRM sobre los microtúbulos está controlada por fosforilaciones, desfosforilaciones. En química, cuando vimos proteínas, mencionamos que hay 4 aminoácidos que se fosforilan. ¿Se acuerdan? Les dije en ese momento. Acuérdense porque vamos a volver a ver, y vamos a volver a ver, y vamos a volver a ver. Cisteína, tirosina, serina y treonina, que son blancos de ataque de proteínquinasas, que eran 4 tipos: serinquinasas, treonquinasas, citeinquinasas, etc. Estas lo que hacen es pegarles fosfato a estos aminoácidos, o sea, a la proteína, porque el aminoácido es en la proteína, los fosforilan. La PRM, de repente viene una proteínquinasa y ¡pam!, le pega un fosfato, PRM se pega al túbulo. Viene una fosfatasa y le corta el fosfato, se le pega. Una quinasa le pega fosfato, se pega al túbulo. Le cortan el fosfato, se despega. Le pega fosfato, se pega. Por eso dice la unión de PRM con los túbulos están controladas por fosforilaciones, desfosforilaciones. De acuerdo a si tiene o no, estará pegada o no la PRM. Así está. Acá tengo mi túbulo y en verde la PRM. Esta se llama cabeza, que es la que está reconocida por el túbulo, y esta es la cola. ¿Se imaginan de esto con un montón de PRM, un montón de pelitos para todos lados? Y si acá tengo otro túbulo con sus PRM proyectados para acá, las colas de este PRM con este otro PRM se entrelazan y eso es lo que los mantiene bien. Pero los PRM no son las únicas proteínas que están asociadas a los túbulos. Tenemos otras que se llaman motores moleculares. Las PRM no se mueven sobre el microtúbulo. Están ancladas o están libres, pero no se desplazan. Los motores sí se desplazan sobre los túbulos. Estos son proteínas que operan en coordinación con el citoesqueleto, estos motores. Son transductores mecanoquímicos. ¿Qué significa transductor mecanoquímico? Que convierte energía química de enlace en energía mecánica, o sea, movimiento. Enlace en movimiento. Estos motores moleculares son de 3 tipos: miocinas, kinesinas y quineínas. 3 tipos de motores moleculares. Las kinesinas y las quineínas se mueven sobre microtúbulos. Las miocinas se mueven sobre microfilamentos. La carga celular que se pega sobre estos motores son todas las organelas y moléculas grandes que tiene la célula en su interior. Por ejemplo, mitocondrias, vacuolas, lisosomas, ribosomas. Y se van a desplazar sobre los microtúbulos llevándolos a esas cargas de un sitio a otro. Por eso es que intervienen en el movimiento interno adentro de las células de las estructuras. Y tienen estructuras como estas. Veamos la quinesina, las quinesinas. Las quinesinas están constituidas por 2 cadenas pesadas de proteína y 2 cadenas ligeras. Estas son las 2 cadenas pesadas, una enlina acá y la otra acá, las 2 cadenas pesadas. Y las 2 cadenas ligeras en amarillo, acá y acá. Las 2 cadenas pesadas tienen una región globular cada una, que se llama cabeza, esta de acá, la cabeza. Y una región fibrosa que se entrelaza, que se llama tallo, se entrelazan estas. Terminan abriéndose en lo que se llama la cola, y las cadenas ligeras solo se pegan a las cadenas abiertas de la cola.
La cabeza es la generadora de fuerza, porque la cabeza es la que tiene una actividad ATP-ácida, o sea, rompe ATP, hidroliza ATP en la cabeza. Y se une al túbulo. La cola se une a la carga que va a transportar. Acá tengo la superficie del túbulo y acá está la quinesina. La cabeza se une a la alfa-beta, al heterodímero alfa-beta de la tubulina, y en la cola se sostiene la carga, mitocondria, ribosoma, lo que vaya a llevar. Pegada al microtúbulo, como la cabeza tiene actividad de ruptura de ATP ácica, rompe un ATP y se levanta la cabeza porque está invertida. Y luego cae y reconoce alfa-beta. Ahora la siguiente rompe ATP y se levanta. Y cae alfa-beta. Y rompe y cae, y rompe y cae, y rompe y cae, llevándose carga. Por supuesto a una velocidad enorme sobre el tubo. De esa manera se desplaza y lleva la carga. Y siempre reconoce alfa-beta. Por eso es importante la asimetría en el protofilamento. Las quinesinas fueron descubiertas en 1985 en axón de calamar. Son toda una familia de proteínas, hay montones de quinesinas. Los dominios motores o cabezas tienen una secuencia de aminoácidos igual para todas las quinesinas. Claro, porque lo único que tienen que reconocer es alfa-beta-tubulina, no reconocen otra cosa, por eso todas son iguales. Pero las colas tienen secuencias diferentes de aminoácidos, claro, porque tienen que reconocer diferentes cargas. Habrá una cola que reconozca mitocondria, otra reconoce ribosoma, otra reconoce lisosoma, otra reconoce vacuola, etc., para pegar diferentes cargas. Se desplazan hacia el extremo más, importante la polaridad del túbulo. ¿Por qué? Porque reconoce alfa-beta. Si reconoce alfa-beta, solamente siempre se va a ir hacia el extremo más. Si quisiera ir en sentido contrario al extremo menos del túbulo, tendría que reconocer no alfa-beta, sino beta-alfa. No, la cabeza no puede conocer beta, solo alfa-beta. Entonces se mueve solo en un sentido. Ese movimiento en un sentido de menos a más en el túbulo se llama movimiento anterógrado. Las quinesinas tienen movimientos anterógrados, solamente de menos a más. Y si necesito llevar sustancias en sentido contrario, entonces no puedo usar quinesinas, uso dineínas. Las dineínas fueron descubiertas en 1963 sin saber que esta era su función, se las pudo aislar, no se sabía que era eso. En células nerviosas primero, y después se las encontró en un montón de otras células. Son responsables del movimiento de cilios y flagelos. Estas dineínas son las que mueven a los cilios y flagelos. Es una proteína enorme, con 9 a 10 cabezas globulares grandes, y su tallo y sus colas. Se mueven hacia el extremo menos del microtúbulo. Esas no reconocen alfa-beta, reconocen beta-alfa. O sea, se mueven en el sentido contrario, de más a menos. Ese movimiento de más a menos se llama movimiento retrógrado. Retrógrado. Estas son las responsables para el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Por eso es que ningún cromosoma en la mitosis puede darse vuelta y moverse a otro lado. No, porque tendría que hacerlo sobre quinesinas, no sobre dineínas. Y no tenemos quinesinas que reconozcan los cromosomas. Las únicas moléculas que reconocen cromosomas son las dineínas. Por eso siempre lo mueven hacia allá, porque tienen movimiento retrógrado solamente. Es decir, se mueven entonces unas a un lado, las otras a otro lado. Si tuviésemos, por ejemplo, en un axón de célula nerviosa y cortamos el axón, vamos a ver las membranas, un montón de microtúbulos, por acá las PRM, y sustancias que se mueven hacia el botón sináptico y sustancias que se mueven desde el botón sináptico hacia el interior, porque unas se mueven con quinesinas
divididas en ambos sentidos y cada molécula moviliza en diferentes sentidos. Los microfilamentos, ya conocemos los túbulos, los microfilamentos, son finas fibras proteicas. Estos no son túbulos, son fibras proteicas. Se encuentran en diferentes celdas debajo de la membrana y tienen entre 3 a 7 nanómetros de diámetro. Están compuestos predominantemente por actina, una proteína compacta. La estabilidad de la actina está controlada por ATP y calcio. Acuérdense, el ensamblaje de tubulina GTP, PRMs, fosforilaciones de fosforilaciones, motores ATP, actina para microfilamentos, ATP y calcio, diferentes fuentes de energía en cada caso. En estos microfilamentos intervienen en el movimiento de células no musculares, desplazamiento, o sea, por ejemplo, el movimiento ameboideo, para rodarse las células. En asociación con la proteína miosina, que es la responsable de la contracción muscular. Aquí la miosina es lo que permite estirar o contraer el músculo. No es tubo, entonces son unidades como eslabones. Cada una de estas es una actina. Y se unen como eslabones una tras otra para formar el microfilamento que puede ser extraído y tiene existencia real como los tubos. Si extraemos y hacemos microscopía electrónica, acá tenemos fibras de actina, o sea, microfilamentos, que se pueden aislar y son sólidos, como cadenas. La actina es una proteína de las más abundantes, la más abundante en la célula. Constituye el 10% de todas las proteínas que forman el fibroblasto, 15% en amebas y plaquetas, 2% en hepatocitos. ¿Se imaginan lo que es 10%? Tenemos en nuestras células aproximadamente 30.000 proteínas, y de esas 30.000, el 10% es actina. O sea, es mayoritaria, es enorme la cantidad de actina que tiene la célula. Es una proteína globular de la cual hay hasta 6 tipos. Actina alfa solo en músculo. Y esa actina alfa de músculo tiene 4 tipos, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Porque una diferente para cada tipo de músculo. Para músculo estriado, para cardíaco, para liso vascular o para liso entérico. Actina beta y gamma en células no musculares. Ahí tenemos beta y gamma. Se ensamblan como lo hacían los microtúbulos, es decir, por un extremo de crecimiento y luego se van destruyendo por el otro extremo, y un extremo más y un extremo menos dependiendo de ATP y calcio. La actina tiene ATP, se une. En el microfilamento le cortas un fosfato y se vuelve ADP, sale. Acá afuera le ponen otra vez el fosfato, se hace ATP, vuelve a entrar y así se recicla. Está entrando y saliendo del microfilamento, también con polaridad. Así como en el caso de tubulina, lo podemos saber con actina marcada radioactivamente. Al principio está entrando, minutos más tarde está dentro del túbulo o del filamento, más tarde está más avanzado y finalmente sale, igual como sucedía con los túbulos. Estos sirven entonces para empujar a las membranas y hacer, por ejemplo, los pseudópodos. Aquí tenemos una secuencia de fotos donde nos muestra cómo un fagocito ha visto a una bacteria. Aquí vio la bacteria seguramente por acá y está emitiendo un pseudópodo para poder agarrarlo a esta bacteria. El fagocito, el macrófago. Esto está muy ampliado, entonces podemos bajar la ampliación y observamos acá. Esta imagen de acá es este pedacito de foto. Todas las marcas oscuras van a ser anticuerpos contra microfilamentos que están conjugados con algo que se puede observar. Y miren cómo está emitiendo este fagocito. Si nos imaginamos qué está sucediendo en la punta acá y lo ampliamos, está sucediendo esto. Este es el pseudópodo que ha emitido la célula. Miren, todo esto es microfilamentos porque son anticuerpos contra actina. Y acá está la bacteria. La pobre bacteria ya fue, porque ya el pseudópodo lo agarró. La agarró, lo va a englobar, se lo va a tragar la célula y lo va a destruir. La fagocitosis entonces se debe a estos microfilamentos. Los microfilamentos forman también microvellos y estereocilios.
En los microvellos, por ejemplo, las vellosidades intestinales en las células del intestino, acá tengo la superficie de una célula intestinal que tiene microvellosidades para ampliar la superficie, porque la función es absorber, y se absorbe cuando hay más superficie. Estos son los microvellos, las microvellosidades para absorción. Pero esas trabajan con microfilamentos en coordinación con una serie de proteínas. Hay un montón de proteínas que trabajan con estos microfilamentos. Acá tenemos algunas: proteína, timosina, filamina, tropomiosina, actinina alfa, filina, polina, fascina, espectrina, gelsolina, fragmina, pilina, miosina 1, miosina 2, todas estas son proteínas que trabajan junto con los microfilamentos. ¿Cómo? Haciendo diferentes funciones. Por ejemplo, ¿qué sucede en la célula intestinal, en las vellosidades intestinales? La imagen que vimos en el slide anterior, vamos a ampliarlo. Y acá tengo el corte, acá están las microvellosidades intestinales. Miren la cantidad de filamentos que salen de estas microvellosidades para mantener la estructura del microfilamento. Si cortamos una de estas, observaremos así: la membrana de la célula, de la microvellosidad, los microfilamentos adentro y miren todas las proteínas que trabajan con ellos. La miosina 1 fija al microfilamento a la membrana para que mantenga la unidad. La milina fija dos filamentos entre ellos. La fibrina es una proteína que rota entre dos filamentos, y cada vez que esta proteína rota así, entonces el filamento se inclina para acá. La fibrina rota en sentido contrario, el filamento se voltea al otro lado. Todas estas son proteínas que necesitan funcionar en asociación con estos microfilamentos, de tal manera que nos permiten estos, cuando los juntamos, motores y proteínas, ver desplazamientos. Acá tenemos una placa de gelatina donde ponemos miosina, y acá le agregamos pedacitos de actina, y vamos a ver cómo la actina que la puse acá, después de unos minutos, resulta acá, se movió. La de acá se movió para acá, la de acá se movió para acá, ¿ves? Se desplazan. ¿Cómo puede desplazarse una proteína sobre gelatina que pone? Es que puse miosina. La miosina es el motor. Entonces la miosina está fijada, le cae la actina, y lo que hace la miosina es esto. Y al hacer eso está desplazando la actina. Por eso se desplaza. Es un movimiento debido a motores. Eso es lo que hace un músculo que se desplaza. Y filamentos intermedios formados por proteínas más variadas, proteínas relacionadas. Son polímeros muy estables, especialmente abundantes en citoplasma de células, solamente en células animales, y se han encontrado hasta 6 diferentes proteínas que conforman los filamentos intermedios. 6 clases diferentes de diferentes proteínas: queratina, pimentina, desmina, glial, neurofilamentos y periferina. Son las 6 proteínas de estos filamentos intermedios. Estos no son globulares, son fibrosos, por eso es que son tubos virtuales que se aplastan. Y se dimerizan primero. Acá tenemos un monómero, se une a otro en fase, esto significa amino-amino, carboxilo-carboxilo, ya tengo el dímero, y a este dímero se le une otro dímero, pero desfasado. El primer dímero acá, amino-carboxilo, y el segundo tiene carboxilo-amino y corrido, desfasado. Tendrá el siguiente acá, que será amino-carboxilo, y el siguiente que será carboxilo-amino, y el siguiente, y así se van ensamblando formando el tubo. Pero como es fibrosa, se aplasta. El tubo puede aplastar. Estos filamentos son muy resistentes. Por ejemplo, si cogemos una célula epitelial que tiene queratina, si es adulta y vieja, y le ponemos anticuerpos antiqueratina conjugados con fluoresceína para verlos verdes, observamos el núcleo y viene todo cubierto de queratina. Está completamente rodeada de queratina. Y finalmente, este citoesqueleto es el responsable, entonces, como responsable de la forma de las células, va a ser responsable de la forma de órganos y tejidos. Por ejemplo, en el tubo neural, que se forma a partir del ectodermo, en la etapa embrionaria, tenemos la capa ectodérmica, que son células cuadradas. Mientras sean células cuadradas, es una capa.
De repente estas células cuadradas comienzan a volverse rectangulares. Al hacerse rectangulares se engrosa la capa, se hace más gruesa. Y de repente los rectángulos comienzan a hacerse conos, ¿sí? Se hacen conos. Entonces la parte ancha da la vuelta y la parte delgada del cono se comprime, formando estos dobleces que son los cuernos. Y se deforman más hasta cerrar prácticamente el cuerno. En el caso del tubo neural, se cierra y por acá va a quedar la médula. Ahí va a quedar la médula. Esto que está en dibujo acá se observa realmente cuando uno hace un corte en etapa embrionaria, viendo imágenes como esta, que es la del tubo neural. Todas las células están doblando y están formando el cuerno, que después se va a cerrar y acá dentro tiene el hueco para la médula. O sea, si tu esqueleto forma células, da forma a las células, da forma a los órganos, a los tejidos y a las estructuras de las que estamos hechos. Espero que hayan entendido.